Hola amigos, en esta ocasión quiero hablarles sobre el tema de Constraint Layout en Android Studio versión 2.3.1. Vamos a desarrollar un ejemplo del diseño de la interfaz de usuario de un recetario. Entonces vamos a arrancar el proyecto. Vamos a agregarle el nombre. Los parámetros por defecto. Mientras se va creando el proyecto, les voy a ir mostrando cuál es el diseño objetivo de este recetario. Entonces tenemos una imagen, el nombre del autor de la receta, el nombre del producto, la descripción, los ingredientes y la receta. Esta imagen ha sido descargada de unsplash.com. En algunas ocasiones estas imágenes son gratuitas. Y el texto que está acá abajo es un texto de relleno de Loren Ipson. Muy bien, este es el diseño que queremos trabajar. Y adicionalmente vamos a crear un diseño de interfaz de usuario para pantallas más grandes. Entonces, vamos a mirar. Bueno, antes de comenzar es importante asegurar que efectivamente Constraint Layout sea soportado en Android Studio. Entonces, vamos a validar efectivamente. Entonces, entramos en esta sección, SDK Manager, SDK Tools, y tenemos que asegurar que estén con visto bueno estos dos componentes. Muy bien, estos dos componentes. Una vez asegurado eso, entonces podemos iniciar nuestra configuración de interfaz de usuario. Entonces nos ubicamos acá en Layout. En este caso lo que queremos decir es que no vamos a desarrollar código, en este caso. Vamos a ver, aquí en esta sección no vamos a crear código, sino que lo vamos a hacer por medio del editor. Muy bien, entonces acá tenemos una sección que se llama la paleta, donde están ubicados todos los widgets, que son los que vamos a seleccionar y vamos a agregar en nuestro diseño. Y también tenemos un componente, un árbol de componente, que eso nos indica qué tanta, cuál es la jerarquía que existe, si es plana o si no es plana. En este caso es importante tener presente que Android sugiere que entre más planos es mejor porque se hace el uso más eficiente posible del recurso disponible, memoria y CPU. O sea, básicamente afecta el tema de desempeño. Muy bien, en la segunda parte pues vemos acá una parte visual, ¿sí o no? El diseño, la parte visual, y acá es más bien como una especie de plano, en donde vamos a poder ir mirando cada componente que vayamos agregando en ambos casos. Muy bien. Y la tercera parte que se ve acá es la de las propiedades. Entonces, cuando uno escoge un widget, acá nos mostraría cuáles son las propiedades asociadas a ese widget. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar eliminándolo. Vamos a agregar entonces nuestra imagen. ¿Sí? Aquí nos piden un icono de relleno, cualquiera. Por el momento vamos a colocar este. Vamos a hacer un poco de zoom. Y acá se pueden dar cuenta que hay unos recuadros con unas esquinas azules. Eso lo que nos permite entonces es hacer un agrandamiento o empequeñecer la ocupación de este elemento en este diseño. Muy bien, y los círculos hacen referencia a los puntos a los cuales o desde los cuales se va a hacer referencia, ya sea a los hermanos, ¿sí? Que pueden ser otros widgets, o a lo que se llama el padre, que es el que los contiene, que es toda esta ventana grande. Muy bien, entonces empezamos a definirlos uno a uno. Es importante tener presente que cuando se hagan estos diseños, tanto horizontal como verticalmente, debe haber al menos una definición de las delimitaciones, ya sea con los vecinos o ya sea con el padre, el que lo contiene. Muy bien, entonces habíamos visto en nuestra imagen que esta iba pegada a la parte superior y en los lados iba ocupando todo el espacio disponible. Entonces ya tenemos ahí nuestra imagen. ¿De acuerdo? Estos dientes de sierra básicamente lo que nos están diciendo es que existe una definición de esas delimitaciones en una dirección opuesta. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar la imagen. Entonces tenemos una imagen, copiamos una imagen del escritorio en este caso,
y la vamos a agregar en este recurso. Ok. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que ya la cargó. Vamos a minimizar este espacio y entonces lo que vamos a hacer es ocupar todo este espacio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en este recuadro podemos darnos cuenta que hay unas rayas que nos indican cuál es el estado actual del espacio que se está ocupando. Entonces, en este caso es fijo, quiere decir que tanto a lo ancho como a lo largo existe una especificación determinada. Hacemos clic en ello y aquí nos dice que va a ocupar todo el espacio que haya disponible independiente del tamaño de la pantalla. Eso es muy importante para el diseño final que queremos trabajar. Muy bien, y otra opción que es el que en este caso a lo ancho contiene el tamaño que tenga la imagen, el que sea. Muy bien, lo vamos a dejar nuevamente en ocupación total en esta dirección, horizontalmente, y vamos a cargar nuestra imagen. Aquí tenemos nuestra imagen y vamos a utilizar esta funcionalidad que nos permite precisamente ocupar todo el espacio que tenemos disponible con esa misma imagen. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra imagen, vamos a continuar agregando los textos. Entonces habíamos dicho que por acá íbamos a agregar el nombre del autor y el nombre del producto. Muy bien, entonces es recomendable asociar en estos identificadores para cada uno de estos widgets un nombre que nos permita asociar fácilmente la información con la que vamos a trabajar. Entonces acá vamos a decir que es autor, vamos a especificarlo como autor, y en esta otra vamos a especificarlo como título del producto. Muy bien. Entonces vamos a colocar un texto de relleno cualquiera. En este caso, el título. Perdón, autor. Muy bien. Y acá título del producto. O nombre del producto habíamos dicho, ¿no? No, título del producto. Título del producto. Muy bien. Muy bien, entonces podemos irlo agregando, ubicándolo. Vamos a colocar, a especificar el tamaño de la letra. Podemos agrandarlo un poco, utilizando ya las referencias existentes. Vamos a mirar alguna opción que nos sea de utilidad. Utilicemos esta. Coloquémosle negrilla y cambiémosle el tipo de familia, la vamos a colocar cursiva. Muy bien. Hacemos lo mismo para el título del producto. Muy bien, ubicamos acá material, estas características, medio, colocamos de color negro, resaltado, cursivo, bueno, y cambiamos el color para que se vea un poquito mejor, le colocamos un color negro. Muy bien, lo mismo para acá, que se nos olvidó colocar este color negro. Muy bien, entonces ya tenemos el autor y tenemos el título del producto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para definir cuál va a ser la posición de cada uno de estos elementos? Entonces vamos a dejar solamente habilitado por el momento, por facilidad, la parte del plano. Vamos a hacerle zoom para que podamos ver lo más que se pueda. ¿Sí? Y vamos a agregar otro componente que me parece importante y es el tamaño verticalmente de la imagen. Para poder determinarlo, definirlo, o sea, que quede fijo y que adicionalmente soporte múltiples pantallas, en este caso les propongo la adición de otro elemento que es una guía de referencia, una línea guía, que en este caso es una guía horizontal. Entonces esta es la guía horizontal
se pueden dar cuenta que cuando la desplazo, cuando yo le hago clic en la flecha me indica la cantidad de espacio que hay desde la parte superior hasta ella. O si le hago otra vez clic, me especifica también los valores, pero en dirección contraria. O si le hago nuevamente clic, me lo muestra en términos de porcentaje. Entonces vamos a trabajar con términos de porcentaje. Vamos a decir que vamos a ocupar cerca del 33% de esta imagen, de este espacio, perdón, de toda la pantalla. Vamos a reducir un poco el tamaño y ahora lo que vamos a hacer es especificar esas delimitaciones. Entonces esta imagen vamos a decirle que se va a delimitar con respecto a esa referencia y le vamos entonces a permitir que ocupe todo el espacio disponible cuando hacemos clic en esta opción. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar estos dos textos. ¿De acuerdo? Entonces, arrancamos con este texto. Entonces, ¿qué necesitamos? Al menos una definición horizontal y al menos una definición también en la parte vertical. Vamos a ver, entonces acá tenemos el autor. Y aquí ya está definido, se pueden dar cuenta que quedó a 16 y acá lo vamos a dejar solamente a 8. Muy bien. Ahora vamos a agregar este otro elemento, vamos a dejarlo con referencia a este. También en 8 y vamos a hacer que se alineen entre ellos. ¿De acuerdo? Aquí nos está diciendo que va a dejar un margen de 8, lo cual no es necesario, lo dejamos en 0 y ahí quedan alineados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces unos text view, este primero que está acá que va a estar a 16 dp de la parte del límite más externo y con respecto a la guía de referencia. Y este también tiene una definición tanto vertical como horizontal. Muy bien, entonces ya tenemos esa primera parte. Podemos entonces ir a mirar visualmente cómo se va viendo. Mira, ahí se pueden dar cuenta que ya va cogiendo forma. Muy bien. Y ahora vamos a agregar entonces los demás elementos que nos hacen falta. Entonces tenemos nuevamente un text view. En donde habíamos dicho que iban vamos a mirar, iban la descripción, ingredientes y receta. Muy bien. Entonces, descripción. Vamos a agregar acá la descripción entonces. Muy bien. Y acá vamos a agregar el texto de la descripción. Muy bien. Esos son los identificadores. Ahora, ¿qué texto vamos a utilizar? Vamos a utilizar entonces, como lo dijimos, unos temas de Lorem Ipsum. Ya los tenemos acá previamente cargados. Simplemente vamos a cargarlos para hacer el respectivo relleno. Perdón, es en la parte de abajo, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y acá tenemos entonces, habíamos dicho que era la descripción, entonces vamos a escribirle acá descripción. Descripción, bueno, obviamente pues la parte ortográfica ya acá en cada caso se va definiendo, ¿no? Eso es lo importante con tilde en la O. Muy bien, entonces vamos a minimizar este tamaño para poder ver cómo van las cosas. Entonces, como lo dijimos, podemos reducir efectivamente el tamaño acá para irlo ubicando. ¿Sí? Ahora, voy a utilizar, o les propongo utilizar una guía de referencia, pero ahora sí va a ser esta vertical. ¿Sí? Veámosla en el plano técnico, que se ve un poco mejor. ¿Sí? Y la vamos a definir también en términos de porcentaje. En este caso queremos que sea el 50%. Entonces, ¿por qué razón? Porque queremos diferenciar la parte de descripción y la parte de los materiales
en cada lado de la interfaz de usuario. Muy bien, entonces ya definida esa guía, lo que tenemos que hacer ahora es definir la ubicación de estos elementos. Entonces, este elemento con respecto a la guía, vamos a decir que está ubicado a 8 dp, ¿sí? Y con respecto a el otro lado en 16 dp. Muy bien. Ahora, el texto de relleno de descripción, vamos a decirle que con respecto a descripción va a estar también a 8 dp, perdón, 8 dp, y con respecto a este otro lado horizontalmente lo vamos a dejar en 16 dp, ¿de acuerdo? Muy bien. Y acá lo vamos a referenciar con respecto a la guía que acabamos de agregar, ¿sí? Y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la imagen, y es que vamos a ocupar, independiente del tamaño de la pantalla del dispositivo, o sea, horizontalmente todo el espacio que esté disponible, pero con estos márgenes. Entonces tenemos un margen de 16, de 8 en la parte superior y de 8 también en esta parte. Muy bien. Entonces ya tenemos esta primera parte. Vamos a agregar entonces nuevamente otros textos para colocar acá los ingredientes. Muy bien. Entonces otro texto, otro text view. Muy bien. Acá el ID va a ser ingredientes. Muy bien. Y acá el texto ingrediente. Estos IDs son importantes porque obviamente cuando vayamos a hacer referencia a ellos, el solo ID ya nos dice qué función tiene. Es importante que lo hagamos de esa manera. Entonces, ingredientes en el texto. Muy bien. Y acá nuevamente hacemos lo mismo. Utilizamos ese texto de Lorem, ipsum. Reducimos el tamaño para que nos quepa. Y hacemos las mismas definiciones de hace un momento. Entonces en esta dirección, en la dirección opuesta, muy bien, entonces esta parte de ingredientes debe ser similar pues al margen que tiene la parte de descripción. En este caso es 16 y 16, lo vamos a dejar a 16 en esta parte y acá lo vamos a dejar en 8. Y este también lo vamos a dejar en 8 y en 8. Y vamos a ocupar todo el espacio disponible horizontalmente. Muy bien, entonces ya tenemos ahí esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es definir la receta como tal. Entonces vamos a agregar este texto. Un text view, otro text view. Y a esto le habíamos dicho que le íbamos a llamar receta. Perdón. Receta. Como ID. A este le vamos a llamar el texto de la receta. Muy bien. Colocamos entonces los campos del texto que vamos a mostrar. Entonces, receta. Y acá vamos a agregar, vamos a agregar el texto de relleno. Muy bien, entonces cogemos este texto de relleno. Muy bien. Entonces minimizamos este tamaño. Y en esta ocasión vamos a ocupar todo el espacio disponible, tanto en este caso horizontalmente. Muy bien, ahora ¿dónde van ubicados esta receta? Entonces tiene que estar referenciada con respecto al campo inmediatamente anterior. Le vamos a dar una separación de 16 dp. Lo mismo acá, una separación de 16 dp.
Este va a estar separado del otro a unos 8 dp. Y vamos a hacer la ocupación de todo el espacio disponible horizontalmente, como lo venimos haciendo. Muy bien, acá también podríamos decirle que nos referenciamos con respecto a la parte final de ese contenedor padre y podríamos también decirle que ocupe todo el espacio, ¿de acuerdo? Ya depende pues como de la necesidad que se vaya presentando. Entonces hay que asegurar, como les decía, tanto horizontal como vertical, siempre una definición para cada uno de los elementos que se agreguen. Muy bien. Los 8 dp. Bueno, me gustaría mostrarles entonces también otra forma en la cual uno puede hacer una alineación de los textos, que es básicamente, podemos decir que eliminamos esta parte y como se pueden dar cuenta, aquí hay una letra que dice AB, ¿sí? Y podemos nosotros entonces agregarla para que ella se referencie con respecto a otra. Pero mire que lo que se resalta es básicamente el texto. O sea, el texto se alinea. Entonces este texto se va a alinear a la posición horizontal de este texto. Eso es lo que estamos diciendo cuando hicimos clic ahí, lo arrastramos y se creó esta conexión entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces el concepto de que tanto horizontal como verticalmente se tiene que tener una definición, en este caso sobraría esta definición y tendríamos, perdón, no sobraría, habría que definirla, perdón, al contrario. Y ahí tendríamos una definición horizontal y la definición vertical es precisamente esta que acabamos de agregar. Muy bien. Listo. Entonces este debe quedar a 8, no a 16. Muy bien. Listos. Entonces ahí concluimos que hemos terminado pues nuestro diseño de una manera básica. Pues. Vamos a visualizarlo. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que tienen tamaños diferentes. Por ejemplo acá verticalmente está 111 dp. Y aquí la definición ya es lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos valores fijos o queremos, estamos hablando verticalmente de estos dos componentes, o valores que se ajusten. Entonces aquí lo que tenemos, o sea, ¿qué podríamos proponer aquí? A ver, un valor fijo o una referencia. Podríamos colocarle nuevamente otra referencia, si les parece. Podríamos agregar otra línea horizontal. Recuerden que en la parte del plano se ve mucho mejor. La vamos a agregar acá, ¿sí? Y la vamos a expresar en términos de porcentaje. Ahí estaba en 64, me parece bien. La tercera parte, por así decirlo, casi 66%. Muy bien. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto porque queremos que estos elementos que están acá ocupen un espacio definido, específico. Pero en términos de porcentaje. Entonces este elemento que está acá lo vamos a desasociar, ¿sí? Aquí ya quedó entonces la receta referenciada con respecto a la guía que acabamos de agregar, ¿sí? Lo vamos a dejar en 16, el valor. Y estos elementos de acá los vamos a referenciar entonces con respecto a esa nueva guía que agregamos. Muy bien. Entonces aquí vamos a ocupar todo el espacio disponible también, verticalmente. ¿Sí? Y listo. Y ahí tenemos pues entonces, en esta ocasión pues sí creo que ya quedó un poco mejor. Vamos a mirar. Efectivamente, aquí tenemos los textos de relleno. Tenemos la receta. Acá nos podemos dar cuenta que estos márgenes no han quedado bien. Los corregimos. Por acá está bien. Por acá está bien. Muy bien esa parte. Muy bien, perfecto.
Entonces vemos los dos al tiempo, o sea, los dos, el diseño visual y la parte técnica, y ahí nos podemos dar cuenta más o menos cómo está quedando. Muy bien. Ahora la pregunta pues, más lógica en estos diseños es, bueno, ¿qué pasa si lo roto? Pues lo vamos a rotar. Y ahí nos damos cuenta que como estamos haciendo el trabajo en cuanto a esas guías de referencia y estamos diciéndole que ocupe todos los espacios disponibles, pues en este caso se ajusta lo mejor que se puede a este espacio disponible. Muy bien. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si yo entonces cambio de dispositivo? Entonces, esta herramienta nos permite probar entonces en diferentes dispositivos. Por ejemplo, miremos un Nexus 10 y rotémoslo. Miren cómo se puede visualizar los campos. Mire que a pesar de que el tamaño de la pantalla cambió, seguimos ocupando todos los espacios que están disponibles. Podemos rotarlo. Y mira que nos sigue indicando que podemos ocupar estos espacios también disponibles. Muy bien, amigo, pues esta es la primera parte pues, que les quería mostrar. La otra es relacionada con un tamaño mucho más grande, por ejemplo, que es crear una versión para una pantalla mucho más grande. Pues en principio vemos que está quedando muy similar a la anterior. No la veo pues como desagradable al ojo. Parece que se acerca bastante a que podamos dar o aceptar que la imagen quede como nos gusta, como está quedando. Bien, yo pensaría que en principio podríamos dejarlo así. No creo que vaya a ser necesario que lo hagamos. Bueno, compañeros, esto es básicamente lo que quería mostrarles en esta ocasión. Esperamos a que sea de utilidad. Nos interesan mucho sus comentarios en el sentido de poder mejorar la calidad de estos contenidos. Para nosotros es muy estimulante que participen y que podamos ver que efectivamente sí estamos aportándoles valor. Muchas gracias por habernos visto y hasta una próxima.